Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Un saludo cordial para toda la Iglesia Evangélica de Guatemala, para todos los ministros y líderes que la representan. Mi nombre es John del Salto, expresidente de la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala y actual presidente de la Asociación Civil Consensos Cívicos de Nación y Acción, cuya naturaleza propia será el luchar por el fortalecimiento de la justicia en el país. Y uno de los temas primordiales que en esta oportunidad quiero exponer es sobre aquellos abusos que a través de más de 20 años en el Ministerio de Gobernación se han estado cometiendo en contra de la institucionalidad evangélica y ya en grado de discriminación en contra de los ministros evangélicos de Guatemala. El 24 de febrero del 2015 tuvimos un magno evento en el Gran Hotel Tikal, donde asistieron cerca de un centenar de líderes evangélicos, así como también 4 distinguidos juristas del país, quienes tuvimos un amplio análisis de los derechos constitucionales que favorecen a la Iglesia Evangélica de Guatemala. Por lo cual, en esta oportunidad quiero hacer una toma de conciencia sobre este tema y sobre todo sacar a luz las violaciones flagrantes que han venido cometiendo y siguen cometiendo las autoridades del Ministerio de Gobernación en el tema de la personalidad jurídica de las iglesias evangélicas de Guatemala. Dentro de las acciones que usualmente han venido cometiendo las autoridades del Departamento Jurídico del Ministerio de Gobernación, podemos mencionar que para acreditar el trámite de la personalidad jurídica se nos ha estado obligando ciertos requisitos que atentan directamente contra las reglas internas de cada iglesia. Ya en extrema preocupación, cuando la misma constitución política, en ella se plasma una distinción entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. A la Iglesia Católica se le reconoce sin mayor trámite su personalidad jurídica, mientras que a nosotros, la Iglesia Evangélica, se nos obliga a hacer un trámite, el cual tienen autorizado efectuarlo justamente el Ministerio de Gobernación. Mediante una serie de previos, comienzan a tomarse el derecho estas autoridades de, por ejemplo, impedir que el pastor general de la Iglesia Evangélica pueda ser el presidente de la junta directiva, y solo se le limita a ocupar cargos de vocalía o alguna secretaría, lo cual nos parece ya un atentado directo hacia las funciones propias del pastor. El concepto pastor, como ustedes entienden, no tiene sentido sin el concepto iglesia. O sea, hay pastor porque hay una iglesia y hay una iglesia porque hay un pastor, quien la pastorea. Pero estos son criterios puramente religiosos, son asuntos de fe y por lo tanto están atentando contra el ejercicio mismo, primero de nuestra fe y segundo de la libertad que tenemos como pastores de dirigir y gobernar las iglesias, cuando así las denominaciones, sus asambleas lo dictaminen. Por otro lado, se toman el atrevimiento de limitar que el concepto de junta directiva. Y es que la junta directiva rompe totalmente con nuestro esquema de doctrina de la palabra de Dios, de las instancias que gobiernan la iglesia. Entonces quieren regular de manera directa los aparatos administrativos de la iglesia.
Y un tercero muy claro y muy notorio es que quieren impedir que, y lo dicen así, que los diezmos no sean de carácter obligatorio. Independientemente de lo que están o no están diciendo en estos tres puntos particulares, el punto que hay que ponerle atención es que se están metiendo en asuntos internos de las iglesias. Hoy será el tema del pastor, hoy será el tema del diezmo, hoy será el tema de que ya no se le llame presbiterio o consejo o como quieramos llamarlo, sino que ya mañana podrían incluso delimitar la doctrina que nosotros tenemos. Y este es el verdadero problema. Quiero leer algunos artículos de la Constitución Política para que usted tenga conocimiento de lo que dice la Constitución Política. La Constitución Política de Guatemala. En su preámbulo dice lo siguiente en cuanto al invocando el nombre de Dios. Dice, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Y continúa, al Estado, dice, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Y esto es importante, el derecho. ¿Qué es el derecho? Es justamente todo el estado de leyes que nos regulan para la sana convivencia como ciudadanos guatemaltecos, dentro de las cuales la Constitución es el instrumento jurídico de más alta jerarquía. ¿Y qué dice en cuanto a esto? En cuanto al tema de la libertad e igualdad, artículo 4 dice lo siguiente: en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, está garantizando la igualdad, el principio de la igualdad de los seres humanos. En su artículo 5 dice libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basados en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Y este es el punto, mis queridos consiervos y miembros de la Iglesia Evangélica de Guatemala. Hay un principio de jurisprudencia, de derecho fundamental, que, varios principios. Uno de ellos es que nosotros no podemos ser obligados a hacer lo que no está contemplado en la ley. Por el contrario, se nos permite hacer todo lo que la ley no prohíba. Mientras que a la autoridad hay un principio fundamental, que a la autoridad solo se le permite hacer lo que la ley le permite. Y en base a esto queremos alegar en esta oportunidad nuestro derecho de defensa. Artículo 12. Dice, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído, vencido en proceso legal ante un juez o tribunal competente y preestablecido. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el derecho de defendernos en cualquier momento que creamos que se está violentando nuestros derechos. A nosotros se nos ha exigido por doctrina, y muy ciertamente la palabra sí lo dice, que tenemos que sujetarnos y obedecer a las autoridades. Sin embargo, no estamos en un estado de gobierno dictatorial, sino que estamos en un gobierno soberano, democrático, ¿verdad?, donde reina el Estado de Derecho, o por lo menos debería reinar el Estado de Derecho. Por lo tanto, quiero notar que cada uno de nosotros tomemos conciencia lo que dice la Constitución Política en el tema de las personalidades jurídicas y de la libertad de religión. Artículo 36. Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía a los fieles de otros credos. Quiero recalcar, sin más límites que el orden público y el respeto a otras
jerarquías de los otros credos. Artículo 37, en el tema directo de la personalidad jurídica de las iglesias, dice lo siguiente: se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad conforme las reglas de su institución, y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. Quiero recalcar esto, que la personalidad jurídica se acredita conforme las reglas de su institución, y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. Como ustedes ahora son testigos, la Constitución política es muy clara en decir que la personalidad jurídica el Estado debe otorgarlo de acuerdo a las reglas internas de su institución. ¿Y quiénes deciden las reglas internas de su institución? Las asambleas locales, las asambleas correspondientes de cada iglesia. Por lo tanto, el gobierno no tiene ninguna autoridad, o las autoridades del gobierno no pueden interrumpir, interferir, no pueden violentar la opinión de las asambleas generales. Hay libertad de religión, hay libertad de criterio, hay libertad de acción, y por lo tanto la Constitución es muy clara en decir según las reglas de su institución. Y por el otro lado, la autoridad solamente puede negar si es que se violentara el orden público. ¿Y qué es el orden público? Para concretar de manera sencilla, el orden público tiene que ver con el levantamiento de la sociedad guatemalteca, en un levantamiento que cause justamente eso, un desorden a nivel nacional, que atente contra el poder mismo del Estado en una provocación de dictadura tal vez, o que violentemos las leyes de manera directa y que entonces estemos en contraposición de una ley expedita, de una ley taxativa o de una ley específica ya contemplada en ley. Pero aquí no hay tal cosa. Todas las iglesias tenemos muy claro cuáles son nuestras libertades, nuestros derechos, en el sentido de que no estamos atentando contra ninguna ley particular. No somos delincuentes. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Gobernación han hecho lo posible para tratar de regular nuestra manera de pensar, nuestra manera de gobernarnos como iglesia, y por lo tanto están en lo que se llama en plena intromisión en asuntos internos de las iglesias evangélicas. Pero no solo esto, sino que aparte de que están violentando la Constitución política, también violentan las leyes regulares. Por ejemplo, el Código Civil claramente establece que la personalidad jurídica de las iglesias evangélicas también ratifica, debe regularse según las reglas propias de su institución, y la autoridad no puede negarlo a menos que sea por el orden público. Eso está en los artículos 16 y 17 del Código Civil. Pero aparte de ello, otra violación es que nos están limitando nuestros derechos a los ministros evangélicos. Y esta es una violación a los derechos naturales de las personas. Están violentando no solo nuestros derechos constitucionales, sino están violentando nuestros derechos humanos internacionales. Desde esta perspectiva, la autoridad comete el abuso de autoridad. Desde esta perspectiva, las autoridades del Ministerio de Gobernación están cometiendo delitos administrativos flagrantes. ¿Cuáles son esos delitos administrativos? Primero, violación a las resoluciones constitucionales. De hecho, ya hay una resolución de la Corte Constitucional donde claramente se les dice a la autoridad que la libertad religiosa es inviolable.
y por lo tanto la autoridad no puede meterse en la libertad de religión. También están cometiendo lo que se llama abuso de autoridad, es decir, están haciendo lo que la ley no les permite. Están cometiendo el delito de la discriminación, porque a cuenta de que nos limitan las funciones a los pastores evangélicos de las iglesias locales. Entonces, están cometiendo una serie de delitos por las cuales en este momento los responsabilizamos. De manera particular, quisiera enfatizar lo que dice el artículo 44 de la Constitución Política de Guatemala. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuya, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Y es que esto es de vital importancia. La autoridad no puede limitar los derechos naturales de las personas humanas. Y es claro cuando la Constitución dice que produzca que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Por otro lado, en su artículo 152, 54 y 155 dice lo siguiente: el poder proviene del pueblo, su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Dice, los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Cuando un dignatario, funcionario, trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causaren. En el magno evento que se realizó el 24 de febrero, llegamos a la necesidad de concluir en las siguientes acciones. Primero, hacer un llamado franco y directo a todos los ministros y líderes de la Iglesia evangélica, a todos los representantes de iglesias y denominaciones evangélicas, para que nos unamos en una acción directa, concreta, en una acción unida. Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido como iglesia evangélica es que somos muy desunidos y por lo tanto permitimos que la autoridad abuse en contra de nuestros intereses. Por otro lado, la iglesia evangélica somos ya no menos del 50% de la República de Guatemala. Y hay un principio constitucional que el derecho común prevalece al derecho particular. Es decir, aquí ya se está violentando uno de los grandes derechos de una de las sociedades más grandes del país. Amados hermanos, el hecho de que seamos evangélicos no significa que permitamos los abusos de las autoridades, las injusticias. Les recuerdo que Dios es un Dios de justicia. Les recuerdo que en el corazón de Dios está la justicia. Les recuerdo que Dios es un Dios de lo justo, de lo recto, de lo honorable, y no podemos permitir que las autoridades abusen en contra de nuestros derechos. No estamos en un gobierno dictatorial, no estamos en un gobierno monárquico, no estamos en un gobierno esencialmente anárquico, aunque lo puedan ser. Pero en el nombre de Jesús, hagamos que se respete la ley, hagamos que se respeten nuestros derechos. Y por esta razón, hemos iniciado una persecución penal en contra de estas autoridades del Departamento Jurídico del Ministerio de Gobernación. Queremos animarles a que nos apoyen. ¿Cómo nos pueden apoyar? Primero, resístase.
¿Cómo se puede resistir? Cuando usted inicie un trámite jurídico ante el Ministerio de Gobernación y estas autoridades le ponen un previo donde le dicen que el pastor no puede ser el presidente de la junta directiva, entonces usted interponga con los abogados un memorial claro, preciso, donde diga: es la voluntad de la asamblea de la iglesia que el pastor sea el presidente de la junta directiva, y que escriban este documento. Y si nuevamente les rechaza, entonces, bueno, hágame la fineza, compártame este expediente, que será una prueba fehaciente para la persecución penal de estas autoridades. O cualquier cosa, cualquier traba que le pongan. Si le ponen trabas en doctrina, si le ponen trabas en cuanto al gobierno o en cuanto al pastor, cualquier previo, compártanos a nuestro correo, a mi correo personal, johndelsalto@gmail.com. johndelsalto@gmail.com. Compártame ese expediente en nombre de la iglesia y nosotros haremos las gestiones adecuadas para poderlo ayudar en esta dirección. Segundo, comparta esta información, comparta esta dirección para que la gente pueda tener acceso a la información que usted ahora está teniendo. Comparta con todos sus contactos este video y que todos los ministros evangélicos estén conscientes de sus derechos. Cuarto, cuando usted vea un anuncio público o privado en cuanto a la defensa que estamos realizando, apóyenos, exprésese. Uno de los grandes problemas es que nos callamos creyendo que si hablamos somos contenciosos. Mi estimado hermano, yo le recuerdo que Cristo fue uno de los principales que ejerció su voz profética. Ejerzamos la voz profética, señalemos el pecado individual, pero también señalemos el pecado colectivo. No puede ser posible que la autoridad cada vez quiera hacer lo que bien quiera hacer en contra de la ley, en contra de los intereses de las personas guatemaltecas. Así es que lo invito a apoyarnos en todos los medios, y cuando usted escuche que hay un evento de consensos cívicos de Nación y Acción, acérquese, participe. Esa es la mejor manera de apoyarnos. Y si tiene la factibilidad usted de enviar un artículo o de expresarse en la prensa por medio de radio, televisión o los medios escritos, hágalo, apóyenos, exprésese. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga a la Iglesia Evangélica de Guatemala, porque la justicia está en el corazón de Dios.